¿Cómo están, queridos oyentes? Espero que muy bien. Espero que hayan tenido una semana realmente muy favorable con sus pedidos, que Enrique Yo haya estado presente en toda esta semana pasada y en todas las peticiones que le hayan hecho. Gracias por los mensajes que nos siguen llegando. Gracias a Nahuel, que nos estás escuchando y estamos orando por todo lo que estás pidiendo. Gracias por acompañarnos. Gracias a Charlie Bonfiglio por las lindas palabras, que siempre está pendiente del programa y de las actividades. Y si les parece, vamos a dar comienzo al nuevo concurso del programa Enrique Yo Camino a la Santidad. Pero antes les dejo una reflexión del padre Daniel Díaz. Hay una frase de la segunda carta que San Pablo escribió a los cristianos de Corinto que siempre me ha llamado la atención. Cada año vuelvo sobre ella cuando se inicia el tiempo de Cuaresma, y siento que su reclamo, completamente vigente, me es lanzado a mí una vez más. Les suplicamos, en el nombre de Cristo, déjense reconciliar con Dios. Quisiera en esta reflexión hacer extensiva a ustedes esa invitación. Me resulta significativo que alguien tenga que dirigirse a nosotros para pedirnos encarecidamente que le permitamos a Dios regalarnos su perdón. Ante el Señor, que desea profundamente renovar su alianza de amistad con nosotros para que seamos plenos y felices, contrasta nuestra poca conciencia de nuestra necesidad y hasta la indiferencia ante ella. En el fondo me asombra nuestra incapacidad para darnos cuenta de algo evidente. El mal y el pecado nos hieren, nos arruinan y nos matan. Destruyen nuestra vida y existe la posibilidad de una vida nueva. Dicen por ahí que el logro del demonio en los tiempos presentes es haber conseguido que se dejara de creer en él, que se desmereciera su obra como algo irreal y se banalizara su capacidad de destrucción. Aunque el poder del Señor es siempre mayor al del mal, para quienes este último es tan solo una fantasía infantil y falsa, se pierde la capacidad de acudir por ayuda al Todopoderoso. Y en esa circunstancia quedamos librados a nuestra sola suerte, que más bien deviene en desgracia. Para quienes desarrollamos gran parte de nuestra actividad en el ámbito de las empresas y las organizaciones, es imprescindible tener claridad acerca de la existencia del mal en el espacio concreto en que nos desplegamos, en los demás y en nosotros mismos. Con todos sus matices y complejidad, el discernimiento del origen y la finalidad de todas nuestras decisiones, de la elección de los medios para alcanzarla, y del modo en que ejecutamos todas las acciones que conllevan, son algo muy serio que ha de ocuparnos cotidianamente. En Cuaresma, dejarse reconciliar implica permitir a Dios que nos una de nuevo a aquellos aspectos de su voluntad de los que nos hemos apartado. Y esto solo es posible en la medida en que lo reconocemos. La tarea implicará dos partes. En primer lugar, revisar y asumir cuáles son en mí y en mi entorno los aspectos que se han alejado de los caminos del Señor. En segundo lugar, se abrirá entonces la tarea de la conversión, de la transformación, de la renovación. Será una labor ardua, casi imposible, que solo podrá ser asumida con la ayuda de Dios. A nadie le gusta reconocer sus debilidades, sus falencias. En un mundo centrado en la competencia y la búsqueda permanente del éxito como único criterio, se nos impone disimular los errores. A la larga, esa negación de la realidad nos lleva indefectiblemente a vivir en la apariencia, la falsedad y el ocultamiento. Solo quien asume un error puede corregirlo.
Cuando esas malas elecciones se refieren a aspectos morales, su aceptación demanda aún una mayor humildad. Nos es mucho más fácil exponernos asumiendo un error técnico que una actitud equivocada hacia otra persona a la que debemos pedir perdón. Liderar y acompañar a otros, compartir las tareas y esfuerzos cotidianos en lo laboral, nos exponen a tentaciones de soberbia, vanidad, desprecio, hipocresía, falsedad y tantas otras cosas que sería difícil enumerar acabadamente. Y si los entornos naturalizan esos males, la presión es muy fuerte y nos condiciona tanto que terminamos por creer que no es posible hacer otra cosa. Es aquí justamente donde quiero invitarlos a revisarse y a buscar convertirse, sin estar yo mismo exceptuado de la tarea. Si aceptamos la invitación de San Pablo, lo haremos en la confianza de la infinita misericordia divina y en el deseo del perdón fraterno, con la esperanza de que esa renovación nos permitirá vivir de un modo más acorde a los criterios del reino y a sabiendas de contar con la promesa de alcanzar metas mucho más altas en la medida en que caminemos por donde Dios nos indica. Que el Señor les regale una santa Cuaresma, un profundo deseo de conversión y la valentía y fortaleza para permitirle realizar en sus vidas todos los cambios necesarios. Pudimos escuchar el mensaje que nos dejó el padre Daniel Díaz, una reflexión mensual que suele hacer. Es un asesor doctrinal que invita siempre a la reflexión sobre la oportunidad que en este caso ofrece la cuaresma de renovación y reconciliación de nuestro vínculo con Dios. Es un podcast que siempre mensualmente ACDE ofrece a sus asociados. ACDE es la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, pero a su vez también ustedes lo pueden escuchar en el canal de YouTube de ACDE. Pueden dejar sus mensajes por WhatsApp al 11 30 98 000. Nos pueden escribir al mail enriqueyocaminoalasantidad@gmail.com y pueden leer mucho más sobre la vida del venerable Enrique Yo en Instagram y en Facebook, o también en el canal de YouTube, colocando Enrique Yo Oficial. Como saben, hay una página de Enrique, que es www.enriqueyo.com. La palabra yo, que muchos me preguntan, me mandan mensajes, se escribe S-H-A-W. Y para averiguar o para asociarse a ACDE, acde.org.ar/asociate. La tecnología llegó para quedarse, la tecnología llegó hace bastante tiempo y cada día se va modernizando mucho más. Por lo que es importante que todos podamos entender que hoy nos comunicamos online, nos pueden escuchar online en radioamadeus.com.ar. También pueden ver los videos de este programa de Enrique Yo, lo pueden ver en YouTube, en el canal de Gedamsky, que es mi propio canal, o directamente colocando Enrique Yo Camino a la Santidad y allí aparecen todos los programas. También colocando mi nombre y mi apellido, Gladys Damsky, pueden mirar y escuchar todos los programas de Enrique Yo. Enrique Yo, vida de un empresario cristiano según sus escritos. Pueden leerlo, es un extracto de la conferencia pronunciada en ACDE en junio del 2000,
Es una conferencia de Monseñor Poli sobre Enrique Yo. Para los que no conocen, Monseñor Mario Poli fue el primer sacerdote que tuvo la oportunidad de examinar metódicamente tanto los originales de los escritos citados por Enrique Yo, como todos sus manuscritos, incluidos su diario, su libretita de apuntes y temas específicos sobre las meditaciones bíblicas de Enrique. San Juan Pablo II lo nombró obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Buenos Aires y en 2008 el Papa Benedicto VI lo nombró obispo de Santa Rosa y en 2013 Francisco lo nombró arzobispo de Buenos Aires. En 2014 fue ungido cardenal. El cardenal Mario Poli, licenciado en Trabajo Social de la UBA, doctor en Teología de la UCA, especializado en Historia Eclesiástica, fue formador en el Seminario Metropolitano de la Inmaculada Concepción y director del Instituto Vocacional San José de San Isidro. Algo breve que dijo en su conferencia fue: deseo poner de relieve, según lo que pude espigar, con la investigación en sus archivos personales, de la superabundante vida teologal, la coherente vivencia de las virtudes fundamentales que guiaron su obrar: justicia, fortaleza, prudencia, templanza, en grado superlativo, la exquisita humanidad y espíritu eclesial, y especialmente el estilo original de su personalidad frente al doble compromiso con la realidad que constituyó su razón de ser y pasión a la vez. Me refiero a su familia y a su consciente papel de laico como dirigente de empresa cristiano. Estos son los talentos, entre otros muchos, con que Dios coronó la existencia de Enrique, y a los que respondió con valiente decisión y espíritu sobrenatural. A poco de contactarme con su pensamiento escrito, tuve la íntima convicción de estar ante un hombre que sintió las exigencias interiores de su conciencia y que no postergó su perseverante vocación de servicio. Cuento para este propósito con el conocimiento de la sorprendente cantera de sus escritos, la mayoría de ellos inéditos, y me voy a sujetar porque vengo de la historia eclesiástica, de la investigación, de los archivos, los papeles, las crónicas, a un lenguaje extraño, el del mundo empresarial, totalmente ajeno a mí. Soy sacerdote y me dedico a la historia eclesiástica. Hay un breve escrito que ustedes lo pueden encontrar en ACDE, justamente entrando en ACDE y colocando Enrique Yo, y ahí van a poder encontrar sobre este testimonio que ACDE quiere conmemorar y reconocer de la conferencia del Monseñor Poli sobre Enrique Yo. Y hablando de tecnología, como les estuve comentando anteriormente, la tecnología y el Evangelio son compatibles. En la jornada anual que realizó ACDE, la jornada anual de jóvenes, hablaron sobre cómo la tecnología transforma e impacta en nuestras vidas, ya sea para ampliar nuestros horizontes o para presentar desafíos importantes de inclusión. Hubo un debate y se pudo visualizar el impacto en los diferentes campos de acción, en la nueva forma de vivir, pensar y hacer. Vamos a escuchar al padre Guillermo Marcó, hablando con un socio de ACDE, con Enzo Dotto, justamente sobre la tecnología y el Evangelio. ¿Son compatibles? Habíamos propuesto con el padre Guillermo poder empezar con una oración y poner todo esto en manos de Dios, y lo vamos a invitar y el padre va
oficiar en la oración que le mandamos. Es una oración de Enrique y yo, así que nos pareció lindo, que no sé si la van a recibir en el teléfono, la leemos de acá nomás. Con el teléfono se puede rezar. Esa es una... Yo llevo, el otro día me decía uno, hay una aplicación que tiene no solamente el breviario que rezamos los curas, sino también el misal. O sea, yo he celebrado misa con el teléfono porque cuando no estás en un lugar lejano y no tenés el acceso a los libros, está muy bueno también para usarlo. ¿Ya lo tienen? Sí, ya lo mando. Señor, te pido la gracia de conocerte y amarte para ser un discípulo fiel. Y que con el testimonio de mi trabajo sea misionero en el mundo de la empresa. Te ofrezco mi esfuerzo para la construcción de una sociedad más justa, próspera, solidaria y humana. Quédate hoy en medio de nosotros y envíanos tu Santo Espíritu para que nuestras intenciones, palabras y acciones den cumplimiento a tu voluntad. Amén. Bueno, la verdad que gracias, Guillermo, por estar acá con nosotros. Para nosotros es un gran honor poder abrir con vos. Cuando estaba viendo el programa, el itinerario, ya el título llama muchísimo la atención, es decir, la tecnología y la palabra son compatibles, y le sumaría un actor importante que es el que está muy relacionado a vos por tu experiencia con la pastoral juvenil y de todo. ¿Cómo ves la tecnología, la vocación y los jóvenes hoy en día? ¿Cómo ves que está transcurriendo eso? ¿Qué te está resonando a vos con lo que estás viviendo? Bueno, sí, tengo mucha cosa. Primero es una herramienta la tecnología, ¿no? Como toda herramienta me parece que uno tiene que ser bastante prudente en el uso. La tecnología se puede usar muy bien, se puede usar muy mal, nos puede generar adicción porque, digamos, dejamos de... Me gusta mucho levantar la vista cuando estoy en cualquier lugar y ver a veces hasta gente en un restaurante que está sentada en la misma mesa y está mirando el teléfono. Y cuando un amigo mío en alguna comida empieza a hacer eso, le mando un mensaje y le digo hola. Entonces me levanta y me dice, ¿sos idiota? Y digo, no, pero ves que así me mirás. La tecnología puede muchas veces causar esa adicción que estamos todo el día mirando la pantallita y porque además no tenemos separado el ámbito privado del público, ¿no? Me acuerdo que mi viejo tenía teléfono fijo en casa y teléfono en la oficina. Cuando se iba de la oficina se moría. Nadie de la oficina tenía el teléfono de casa. Hoy el trabajo y lo privado está absolutamente mezclado porque tenemos la trampa del teléfono. Lo segundo que diría es si realmente somos conscientes de que, y esto se vio mucho en el tema de la pandemia, ¿no? Cuando decían, bueno, la educación es virtual. Está bien, pero para tener educación virtual hay que tener datos. Y no todo el mundo tiene datos, y no todo el mundo tiene acceso a tantos dispositivos como para poder acceder a la educación, ¿no? Y a mí me pasó en concreto, nosotros tenemos una fundación, y con esa fundación tenemos un programa de becas para chicos de muy bajos recursos económicos, pero buenos promedios académicos, que estudian sobre todo en dos universidades, ninguna de las dos es católica, UADE y Favaloro. UADE nos da 50 becas al año, del 50, 100 y 150%, somos nosotros los que adjudicamos los porcentajes, y el Favaloro tengo 10 becas para estudiar. Y en general el problema que tuvieron los chicos durante la pandemia fue que en muchos casos tuvimos que asistir con computadoras o también con datos, porque no había manera, en una casa por ahí había una computadora para 5 personas que tenían que hacer trabajo. Entonces, hay una categoría que es interesante manejar también, que es la de info pobre o info rico, y con esto, créanme, yo soy pro absolutamente producción de riqueza. Creo que si no se produce riqueza, no hay salida de la pobreza posible. No es compatible que la Iglesia no aliente la riqueza en cuanto a producción empresarial y por otro lado quiera que los pobres salgan de la pobreza, ¿no? Pero me revuelvo a tu pregunta inicial con el tema de la tecnología y la palabra o el Evangelio.
Yo creo que el Evangelio en realidad es palabra, ¿no? El Verbo se hizo carne, dice el texto de San Juan, y habitó entre nosotros. Por lo tanto, la palabra es algo maravilloso que puede llegar de cualquier manera. A mucha gente le llega, yo hacía unos pequeños videos a la mañana durante la pandemia con el Evangelio del día, que se redistribuían por vía WhatsApp a muchísima gente de acá, del exterior. Digamos, bueno, esas son las cosas que, digamos, gracias a Dios pudimos celebrar misa en todos los lugares con el tema de poder transmitirla, ¿no? En vivo. ¿Reemplaza? No. Yo el día que tenía sinceramente muchísima más gente que me seguía vía streaming cuando celebraba la misa que la que venía presencial, y además pasaba un QR con la colecta online y ganaba mucho más plata, sacaba mucho más plata de la misa con mi colecta online que con la canastita en la misa, pero el día que se permitió la presencialidad no transmití más, porque quería que la gente volviera a su parroquia y fuera a misa, porque no es lo mismo comulgar y estar presente en una comunidad que celebra, escuchar la palabra en vivo y poder cantar, que estar sentado en el living de tu casa con un televisor viendo la misa. No es lo mismo. Entonces me parece que estas distinciones son importantes, ¿no? Entender que hay ciertas cosas que pertenecen al ámbito de la fe. El otro día me decía Dani Goldman, que es rabino, que es copresidente conmigo, y Omar Abud, que es musulmán del Instituto de Diálogo Interreligioso, me dice: cada vez me siento más cómodo en el silencio de las iglesias, ¿no? Curioso, es judío, pero sin embargo entra a nuestras iglesias y hay un ámbito de recogimiento. Se nota que hay gente rezando y eso lo percibe cualquiera, aún quien no tiene fe. Entonces los ámbitos son importantes. Un ámbito donde uno puede entrar y cortar el teléfono y tratar de comunicarse con Dios de esa manera, abstraerse un poco de la rutina cotidiana, hacer silencio, son cosas que no son habituales y que necesitamos para seguir usando la tecnología, me parece. Sí. Me interesa mucho lo que trajiste recién, esto de info pobre, info rico, diferenciando un poco los estratos sociales y la tecnología de cómo impactaban los chicos. Y qué bueno que vos puedas brindarnos desde primera mano, que estás en el campo constantemente, porque muchas veces pasa de que uno toca de oído o le comentaron o le dijeron, pero no está en el campo. Y esto de cómo es la accesibilidad a través de la tecnología y cómo es este impacto en los diferentes... ¿Vos ves que hay mucha diferencia entre los impactos de los jóvenes de los estratos sociales? Y te diría que sí, la diferencia es enorme. Hay cosas muy buenas, por ejemplo, yo me he podido comunicar en el Chaco, la gente donde nosotros misionamos, que es zona rural. La gente tiene, en algún lugar hay señal, eso también es una gran mentira, las compañías no tienen cobertura en todo el país, hay en algunos lugares muy buena y otras más o menos, pero bueno, en algún lugar consiguen señal y pueden comunicarse. Pero sí creo que es importante esto, ¿no? Es algo para mejorar. Ustedes son, digamos, la mayoría trabajan en empresas y a mí me parece interesante, creo que tenemos un minuto, ya tenemos que terminar, que uno también sepa que desde el lugar donde está y haciendo lo que hace y teniendo la expertise que tiene, también puede usar eso para ser solidario. Y me acuerdo cuando yo empecé, yo fui vocero del Cardenal Bergoglio 10 años, armé la oficina de prensa y en realidad se acercó alguien de una empresa que era Hill & Knowlton para decirme: mira, tengo mi hora de consultoría vale $500, podría ir a doblar ropa a Cáritas, pero la verdad prefiero darte la voz y dedicar mi tiempo a formarte. Y a mí me formó alguien que era profesional. Y por lo tanto creo que está buenísimo que ustedes como profesionales también tengan ese horizonte. No hace falta que vayan a doblar ropa a Cáritas. Tienen una formación, una expertise, y eso es sumamente valorado a la hora de poder ser solidario. Qué interesante, ¿no? Lo que nos dijo el padre Guillermo Marco. No hay barreras para rezar. Y si la tecnología nos acerca justamente más fácil el tema del Evangelio, de una misa, de poder estar en una misa sin estar presente a través de un celular,
qué importante que es la tecnología que haya llegado a nuestras vidas, ¿no? Ahora vamos a ir a un corte. Enseguida regresamos con más Enrique Yo, Camino a la Santidad.